Y bueno, estamos en vivo. Estamos en vivo. Buenos días. Tenemos nuevo Buenos días. integrante, Yupia, bien peinada, Hey, bien despierta. bien despierta. Esperamos. Y bueno, la invitación abierta a que si quiere unirse al grupo, aquí estamos para que participe en vivo o puede vernos desde Facebook y desde Facebook compartir, expresar sus opiniones, sus preguntas, comentarios y los estamos viendo. Con un pequeño retraso, pero se puede ver, se puede compartir y no hay ningún problema en regresarnos. Prisa no corremos. Y bueno, vamos a entrar de lleno. Sí, vamos a entrar de lleno con el libro de los Hechos. Sí, vamos a estar viendo los Hechos de los Apóstoles y hay que hacer la aclaración. No es un estudio, sino una introducción. ¿Cuál es la diferencia entre una introducción y un estudio? Un estudio, en una introducción vemos aspectos generales, quién fue su autor, dónde se escribió, contenido en general, su propósito, fechas de escritura. Esa es una introducción, ¿sí? Básicamente nos sirve como un marco histórico para luego poder entrar ahora sí al estudio. El estudio bíblico, pues ya sería detenernos en los pasajes, estudiar sus palabras, el contexto de las palabras, lo que hemos venido haciendo con los libros anteriores. Entonces, no nos vamos a detener en el libro de los Hechos en ese sentido como un estudio. Vamos a usarlo como marco histórico para luego considerar algunas enseñanzas que fueron desarrollándose en la historia apostólica de los apóstoles y también como marco histórico en el surgimiento o en la escritura de los distintos libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo con el libro de los Hechos. Entonces, vamos a ir variando de alguna manera la temática. Por ejemplo, les adelanto el siguiente tema, el primer tema. Una vez que cerremos con la introducción, vamos a, por ejemplo, hablar, me parece el primer tema relevante que se menciona en el libro de los Hechos, es la segunda venida, la venida del Señor, que surge en el capítulo 1 porque los discípulos preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y viene una respuesta del Señor Jesús. Y vamos a aprovechar esta oportunidad, esta pregunta, para revisar en los evangelios y en las cartas lo que las escrituras nos dice sobre la segunda venida. Entonces, como un primer tema, adelantando a eso, estaremos hablando de la segunda venida. Y así vamos a tomar algunos temas que en el libro de los Hechos se toman. Y luego cuando venga su momento, consideremos que es la fecha que se escribió alguna de las cartas, nos vamos a detener en esa carta. Ahora sí, en el estudio bíblico de esa carta. Entonces, nada más para que entendamos, ¿no?, la dinámica que vamos a ir llevando. Entonces, sí vamos a ir variando un poquito. Nos ayuda mucho también en esa variedad de temas, cartas, que las cartas en términos generales son cortas. Hay cartas de un capítulo. Entonces, va a ser esto un poquito más dinámico, ¿no? En cuanto a que no nos vamos a tardar tanto tiempo en el estudio de un libro en particular, que no está de más, que no estorba. A mí no me ha estorbado, aunque muchos se cansan, ¿no? Pero a mí me ha ayudado mucho detenerme en el estudio de los libros. Pero bueno, entonces esa es la temática que vamos a seguir. Yo no me canso, ¿eh? Okay. Para que sepa. Ok, bueno. Muy bien. Entonces entramos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y voy a avanzar, permítanme. Muy bien, como empezando, me gusta a mí usar, ahí estoy buscando, me gusta a mí usar ay, es que ¿qué estoy viendo aquí? Permítame, es que estoy viendo otra cosa, permítame. Ok, no se me oyó el administrador. Muy bien, no pasa nada. Muy bien,
Me gusta utilizar el mismo texto para ir descubriendo, ¿no?, lo que nos va narrando, para ver esas características generales de el libro. Entonces voy a usar el mismo texto. En el primer tratado, ya desde aquí nos está mencionando que hay un escrito anterior, ¿sí? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, aquí como vamos a enfocarnos un poquito al autor, ¿sí?, de quién escribió esta carta, y en términos generales, pues se afirma que es Lucas. ¿De dónde sacamos que Lucas escribe esto? Bueno, como nos dice el mismo texto, es el autor del libro de los Hechos, de este tratado, antes ha escrito otro libro. Entonces, buscando en el Nuevo Testamento quién tiene un escrito, y donde en ese escrito haya escrito acerca de Jesús, hay escrito un evangelio, ¿sí? Entonces, el autor de Hechos es el autor de un evangelio. Y ya desde ahí, pues nosotros podemos ir sacando conclusiones. Nos dice que tiene un escrito. No solo es un escrito, sino que ese escrito es un evangelio. Por el otro lado, el destinatario, si se refiere a Teófilo, es una persona que se menciona en uno de esos evangelios. Eso no nos lo dice el texto, pero conociendo los evangelios, entonces ya nos podemos ir dando una idea de quién, ¿no? Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan dedican su escrito, el evangelio, a un Teófilo. Únicamente Lucas, ¿sí? Lucas, en Lucas 1, verso 3, se menciona este otro nombre, ¿no? Teófilo. No sé si lo tengas a la mano, Abraham. Le pedí a Abraham que pudiera tener a la mano la Biblia, y si puedes poner Lucas para poder tenerlo ahí. Ok. Vamos a ver. La letra chiquita, no sé si podrás hacer esa letra más grande. Estoy tratando, pero no, déjame. No te deja. Bueno, pues búscalo, casi léelo, no pasa nada. No, mira, aguántame un segundito. Es que también saqué mi Biblia. Yo lo tengo en internet. Hey. A ver. Pues si lo quiere compartir Lluvia o... Lluvia, sí, nada más que tendría que agregarla, pero bueno, agrégalo, ponle en compartir, Lluvia. Como Lluvia es nueva en esto, en compartir, elige la opción de compartir pantalla y ponlo en pantalla, por favor. ¿Se salió Lluvia? Se nos fue. Igual yo ya lo tenía abierto, ¿eh? Preséntalo, por favor. Ya le di presentar. No sé si lo puedes agregar ya lo vi. Ok. Muy bien, ahí está el verso 3. ¿Qué versión? YouVersion. ¿No puede hacerse letra grande? Ya está en la grande, mira. ¿En serio? La chiquita, la mediana y la grande. Qué chiquita. Bueno, verso 3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, con esto llegamos a la conclusión que quien escribió el libro de los Hechos, escribió también el Evangelio, otro Evangelio que se atribuye a Lucas, ¿sí? Entonces vamos hilando, claro, todavía no sabemos quién es, no nos ha dicho su nombre, pero vamos viendo algunos detalles, ¿no?, de esto. Por el otro lado, déjame cambio.
En Bible Gateway ya chequé y la letra más, la extra grande más o menos del mismo tamaño. Más que ahí te salen muchos anuncios. Aparte, Bueno, los comerciales. ahí vamos viendo, no te apures. Y bueno, entonces el autor del libro de los Hechos escribe también uno de los evangelios, como el mismo texto nos lo dice, pero además ya sabemos que es ese evangelio que denominamos o que se atribuye a Lucas, ¿sí? Se atribuye a Lucas. Ya regresó lluvia, ya regresó lluvia. Por el otro lado, el autor del libro de los Hechos es una persona que acompaña al apóstol Pablo en sus viajes. Particularmente podemos ver su participación y aparentemente ahí es donde se une en Hechos 16:10. Hechos 16:10, sí lo sigues teniendo ahí, ¿verdad? Puedes buscar Hechos. Dice, observemos cómo empieza el 10. ¿Qué hiciste? Bueno, todo el verso. ¿Cuál estás ahí? ¿En el 16 ya? No me le muevas. Sí, antes del 10, puedes poner ¿dónde está el 10? Déjame lo veo. Es que está la letrita tan chiquita que ni la veo. Ahí quédate. ¿Pero qué buscas? Pues quiero leer, nada más que me lo están moviendo. ¿Las hijas de Aarón? No. Desde, ¿qué es este? Es que honestamente no veo. Ahí estás en el 6, ¿verdad? Esa no es mi pantalla. No, esa es la de Abraham. ¿Estás mudo, Abraham? Ahí está el 6. No tiene los lentes, ¿verdad, Paz? No, pero aunque tuviera los lentes, esa letrita no la veo. Es demasiado pequeña para mí. Yo la veo hasta en la presentación chiquita, en la pantalla más. Sí, Pero bueno, dale. Pero luego revisamos eso. Dice aquí atravesando Frigia. Por ejemplo, el número 6 está mucho más pequeño. La letra la leo, pero el numerito para mí es ilegible. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y en todo ese verso y en todo el escrito anterior a este verso siempre se escribe en tercera persona. O sea, ellos hicieron esto, hicieron aquello, fueron para allá, sanaron, viajaron. O sea, si nos fijamos, atravesaron. Les fue prohibido, llegaron a Misia, pasando junto a Misia, descendieron. O sea, todo es en tercera persona. Pero en el siguiente verso, ¿sí? En el siguiente verso, dice el versículo 10, es el 10, ¿verdad? Cuando vieron la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. O sea, en Troas, ¿sí? El autor del libro de los Hechos se integra al equipo del apóstol Pablo. O sea, en Troas, ¿sí? Y ya de aquí pudiéramos hacer un descarte. No lo vamos a hacer, dejo de tarea si quieren, pero podemos hacer una lista de aquellos que han acompañado al apóstol Pablo hasta este momento, hasta llegar a Troas. Todos los que han acompañado al apóstol Pablo hasta llegar a Troas, podemos descartarlos de que ninguno de ellos escribió. ¿Por qué? Porque siempre está escribiendo en tercera persona. Pero a partir de Troas hay una integración. Empieza a escribir en primera persona plural. Entonces, ahora es alguien que acompaña. Entonces,
El autor del libro de los Hechos es una persona que acompaña al apóstol Pablo a partir de su segundo viaje misionero, particularmente Troas, cuando van a pasar a Macedonia. ¿Sí? Van a pasar a Macedonia. Evidentemente, en Troas el apóstol Pablo comparte la visión con una comunidad y en esa comunidad se integra Lucas, de esa comunidad se integra Lucas y entonces ellos tuvieron la visión, Dios les dio la visión y entonces a partir de ahí nos fuimos, me uno a este equipo y entonces avanzo. Entonces es un compañero del apóstol Pablo. Ahora, para saber el nombre, no hay una referencia en las escrituras. Para saber quién es, ya tenemos que ir entonces a la tradición. Y cuando menos hay tres padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Los padres apostólicos son los que se suponen fueron los discípulos de los apóstoles, ¿sí? Entonces los apóstoles también desarrollaron a otros discípulos, así como Jesús tuvo sus discípulos, tuvo 12 discípulos y les enseñó y les envió después a predicar. Los discípulos, los apóstoles, perdón, tuvieron también discípulos, gente que les siguió, gente que aprendió de ellos, y ellos posteriormente, una vez que los apóstoles no están, ellos escriben y ellos enseñan. Entonces, y enseñan acorde a lo que han aprendido, ¿no? De los discípulos del apóstol Pablo, pues los podemos ver porque ahí está en el libro de los Hechos. De los discípulos de los otros apóstoles, solo sabemos de ellos por los escritos que han quedado. Entonces, hay toda una literatura y hay toda una serie de obras de esos discípulos, de los apóstoles, que son conocidos como los padres apostólicos. Esa área de estudio se conoce como la patrística. ¿Por qué? Porque dejan toda una colección bueno, no colección, realmente cada quien escribió por su cuenta. Posteriormente, todo eso se compila, ¿no? y se distribuye y se estudia. El área que estudia esos escritos es la patrística. Pero bueno, eso para decirles, sabemos podemos afirmar que fue Lucas. Digo, en los evangelios, en la Biblia no vamos a encontrar esa referencia. Sabemos que es alguien que escribió uno de los evangelios, sabemos que es alguien que acompañó al apóstol Pablo a partir de Troas, pero ¿cómo sabemos su nombre? Sabemos su nombre por la tradición, es decir, por lo que los padres apostólicos escribieron. Y cuando menos hay 3 padres apostólicos que lo mencionan. Irineo es uno de ellos, Eusebio es otro y Orígenes es otro de los padres apostólicos que atribuyen el libro de los Hechos a Lucas. Ahora, se sabe de Lucas que era un médico, que era médico, practicaba la medicina de aquellos tiempos y tanto en el el Evangelio como en el libro de los Hechos pueden verse rasgos de esa práctica, de esa habilidad que Lucas tenía. Entonces, solo como una corroboración, ¿no? Entonces, en términos generales, su autor es Lucas. ¿Cómo lo sabemos? Porque escribió uno de los evangelios, porque acompañó al apóstol Pablo y por la tradición, ¿sí? Su nombre, la forma más fuerte en sentido de saber el nombre exacto es a través de la tradición, ¿sí? A través de la tradición. Entonces, Lucas escribe el libro de los Hechos. ¿Preguntas hasta aquí si no para continuar? No. Yo pensé que tenía la otra presentación. Denme chance. Okay. Sí. Ok, entonces es Lucas quien escribe este tratado. Y es interesante que le llama tratado. Bueno, vamos a ver ahora hablar del destinatario. Ya viene en el mismo verso. En el primer tratado, o Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y bueno, su destinatario es Teófilo.
¿Quién es Teófilo? Teófilo significa amigo de Dios. Teo, Dios, filo, amigo, o amante, como quieran verlo, ¿no? Uno que ama a Dios o un amigo de Dios. Normalmente se traduce como amigo de Dios. Si es un nombre o no es un nombre real, es decir, si es un nombre real o si es un nombre figurado, realmente no tenemos elementos para saberlo. Pudiéramos pensar que sí es real, pero aunque no fuera así, no es relevante. El nombre no nos da ninguna referencia sobre quién es este personaje, pero sí nos da dos aspectos. Uno, el Evangelio de Lucas, en Lucas 1:3, donde hemos leído que aparece este nombre. Le llama, Lucas le llama, oh excelentísimo Teófilo, ¿sí? Entonces, esta expresión excelentísimo es un término técnico, es un adverbio, es un superlativo, ¿sí? Es un superlativo de grandeza. Viene de kratos, ¿sí? Viene de kratos, poder, que significa poder, y entonces el excelentísimo es oh poderosísimo. Entonces, se traduce en nuestras Biblias como excelentísimo, pero realmente está hablando de alguien con mucho poder, con mucha autoridad. Entonces, le reconoce como alguien poderosísimo. Desde ahí lo de excelentísimo, como si fuese el lenguaje figurado, alguien de una gran alcurnia, de una gran autoridad, como decir reverendísimo, excelentísimo, poderosísimo, ¿verdad? Es un superlativo de grandeza, pero es un superlativo que hace referencia a una autoridad. En el libro de los Hechos es utilizado en 3 ocasiones y es utilizado para referirse a gobernadores romanos. Por ejemplo, se me están yendo los nombres y esto no lo anoté. Pero podemos buscarlo sin problema. La palabra excelentísimo, ayúdenme por favor. Pero se atribuye se me van los nombres de estos gobernadores. Busquémoslo, háganme ese favor. Búsquenlo por favor en la concordancia, pongan la búsqueda, pongan excelentísimo, y en el libro de los Hechos aparece en 3 ocasiones más, además de No, van 3 porque no aparece en el primero. No, Hechos 1:1. Ajá. Es cuando Pablo está ya encarcelado, ya en prisión. Lucas 1:3. No, otro en Hechos. Está con 2 gobernadores, se me va Festo, uno de ellos es Festo y el otro es Félix, ya me acordé. Pueden buscar a Festo y a Félix y ahí va a aparecer. Cuando Pablo se dirige a ellos, ¿sí? Cuando Pablo se dirige a ellos, utiliza este término, oh excelentísimo Festo, oh excelentísimo Félix. En 2 ocasiones se refiere a Félix y en una ocasión se refiere a Festo, ¿sí? Entonces, ambos son autoridades romanas. Entonces, es un título que no se da a cualquiera. El mismo término hace referencia a poder, kratos, ¿sí? Hace referencia a poder, a autoridad. Entonces, Teófilo, y al margen de que sea un nombre real o un apodo o una forma de que el apóstol identifique a esta persona, es una autoridad romana. ¿De qué nivel? No lo sabemos, ¿sí? Yo me atrevo a pensar, mientras hacía esta introducción, yo me atrevo a pensar que está dirigido a la persona que va a juzgar al apóstol Pablo cuando está en prisión. Yo me atrevo a asegurarlo, porque más adelante vamos a verlo, pero si no fuera así, es una autoridad, ¿sí? Lo que no nos debe de caber duda es que es una autoridad romana, alguien con poder, alguien con autoridad, alguien en una estructura que tiene la capacidad de juzgar o que gobierna, ¿sí?
Entonces, ese es Teófilo, ¿sí? Un personaje de la estructura romana, de la política romana, del gobierno romano, que tiene autoridad. De ahí el término excelentísimo, que no me viene aquí en este capítulo de Hechos 1:1, pero sí viene en Lucas 1:3, ¿sí? Donde lo califica de esa manera, excelentísimo Teófilo. Aquí nada más le menciona Teófilo, pero siendo la misma persona, tiene los mismos atributos. Mande, Abraham. Tengo los pasajes, Hechos 23-26, Hechos 24:3 para Félix y Hechos 26-25 para Festo. Ok, ¿me lo puedes, los pusiste ya? ¿Lo puedes leer? No, Hechos, sí. Lo que pasa es que lo tengo en búsqueda. Déjame, a ver, no, tengo que salirme de la búsqueda para el pasaje. Los perros de la iglesia. Ahí lo puedes ver. Estoy viendo lo de YouVersion. Ok. Yo no. Bueno. 24. Sí. ¿24 qué? A ver. ¿Sí? Luego YouVersion siempre te manda a Génesis cuando vas a buscar un pasaje. ¿En serio? No, hombre, pon el Olive. Eso está muy bien, me gustó. ¿Cuál? Pues el que usamos aquí, el Olive Tree Olive. A ver, ese yo no lo uso. ¿Sí? Está muy bien y la letra es más grande, puedes ampliar mucho bien la letra. Vamos a ver, Olive Tree. Pero bueno, ahorita avanzamos. Sí. Olive Tree. Search Olive Tree Store. Es que me manda la aplicación. ¿No la instalaste? ¿En dónde? ¿Aquí? En tu máquina. Sí, pues aquí lo tengo. Déjamelo saco. Hechos, déjamelo busco de una vez. Sí, déjame mientras yo lo voy instalando. Ok, Hechos 24, ¿qué? Dame un segundito. 3 tal vez. Ok, ya está. 23-26 es el primero para Félix. Ok, dame chance. Me los vas diciendo y yo los voy poniendo. Dame chance nada más. Ok, ahí está. Aquí está en el 3. Ese es 24:3. Es para Félix también. Excelentísimo Félix. Aquí se menciona, ¿sí? Que ese es 24:3. ¿Cuál era el otro? El primero de Félix es 23-26. 23-26. Hey. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador. Aquí lo menciona, no es Pablo no es quien habla, sino Claudio, ¿sí? Entonces, Claudio es quien está escribiendo a Félix, y Claudio es quien tiene bajo su custodia al apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, ese es es un término técnico, ¿no? Usado no solo por Lucas, sino por los otros autores. Hay aquí algo muy interesante. Aprovecho la oportunidad porque una de las ¿cómo se llaman? Una de las objeciones
que ponían al libro de los Hechos era que mencionaba muchos títulos, sí, muchos títulos regionales para hablar de las autoridades. Entonces, hubo muchos críticos que decían es que eso no es posible. Lucas o quien lo haya escrito se puso a inventar términos. ¿Por qué? Porque pensaban que pues siendo el Imperio Romano pudo haber unificado los títulos, pero resulta que Lucas utiliza en cada una de las regiones los distintos títulos para hablar de las autoridades. Y hasta que se empezaron a hacer estudios, investigaciones, descubrimientos de arqueología, llegan a la conclusión que Lucas, o el escritor del libro de los Hechos, fue muy fiel. O sea, sí hizo un trabajo de investigación y nombraba a las autoridades como se les reconocía localmente. Entonces, es una de las evidencias, ¿no?, del libro de los Hechos, que habla de su historicidad y su de fidelidad a la historia y costumbres. Entonces, aquí podemos ver a Claudio nombrando de esa manera al gobernador. En el libro, en el 24, ahora es Pablo quien está hablando, ¿sí? ¿O quién es? A ver, estoy confundiendo. No es Pablo, es Tértulo. Sí, es Tértulo, yo me equivoqué. ¿Sí? Entonces es el orador. Otra vez, no solo las autoridades romanas, primero es el que tiene en custodia al apóstol Pablo, quien le llama excelentísimo, ahora es Tértulo, que es un orador de parte de los judíos. ¿Sí? Entonces también sigue esa formalidad y lo llama excelentísimo, o sea, le da ese título. ¿Cuál es el siguiente? El último es Hechos 26, 25. 26, 25. En 26, 25 ya tenemos... aquí ahora sí es el apóstol Pablo. Mas él dijo, no estoy loco, excelente, Festo. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de tres personas distintas utilizando un término oficial, un término técnico hacia un oficial romano de alto rango. O sea, no es cualquiera. En este caso es un gobernador como era Félix, y Festo viene siendo un rey, ¿no? Festo. Tiene el título Festo de rey, ¿dónde está? Dice gobernadores romanos de Judea. ¿Es un gobernador? Sí. Ok. A ver, espérate. Festo sucedió a Félix como gobernador de Judea alrededor del año 60 después de Cristo. Ok, gracias. Entonces es un gobernador, muy bien. Entonces sigue siendo un gobernador. A Agripa, ¿cómo le menciona? Que Agripa sí tiene el título de rey. No, sí lo menciona como rey. Ok. Bueno, ok. Pero bueno, tenemos aquí el título es utilizado para un oficial de alto rango. Entonces, que eso es lo que queríamos revisar, ¿no? No se estaba viendo. Muy mal. Díganme cuando no se ve, porque como yo ando en los textos. Yo ando instalando Leptree. Pero tenía que reactivar mi cuenta y un relajo. Ok, seguimos con la presentación. ¿Qué fue lo que hice? Ok, vamos a presentar. Ventana, acá está. Muy bien, entonces, ¿quién es Teófilo? Es un funcionario romano de alto rango. No sabemos exactamente. En lo personal, yo estoy llegando a la conclusión de que pudiera ser incluso una persona con la capacidad de juzgar al apóstol Pablo.
o en su efecto un defensor. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver más adelante, precisamente en este punto del tratado. En el primer tratado, o Teófilo, ¿sí? El término tratado es la palabra logos, lo que conocemos como logos. Recuerde que logos es una expresión muy amplia, no solo es una palabra, puede ser un enunciado, o sea, puede ser literalmente una sola palabra, ¿sí? Puede ser también un enunciado, ¿sí? O sea, una oración completa. Por el otro lado, puede ser un estudio, ¿sí? Puede ser un documento completo. O sea, la palabra logos es muy amplio. Entonces, aquí está haciendo referencia, en el primer tratado, está haciendo referencia al Evangelio de Lucas, ¿sí? A su Evangelio, al Evangelio que él ha escrito. Entonces, el Evangelio es un tratado, es un logos, es una escritura, es un documento en el cual pues se ha redactado, en el caso particular del Evangelio, pues la historia de Lucas, de Jesús, perdón, de Jesucristo, su ministerio. Y por el otro lado, esto que continúa también es un tratado, es decir, y en este caso es la historia de la iglesia. Lucas va a utilizar la historia de la iglesia, pero la va a utilizar, no va a contar por contar, sino que utiliza su escrito, esta historia, con un propósito, y vamos a ir viendo ese propósito. Entonces, he llamado a perdón, me brinqué. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Yo veo negro. A ver, ¿qué pasó aquí? Negro. Yo también. Ya se acabó. ¿Ahí ya? Sí. Okay. En el primer tratado, Teófilo. Sí, en el primer tratado, sí. En el primer tratado, entonces ese es un tratado y llamamos a esto una narración profética. Me resistí mucho a utilizar este término lo utilizo en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la narración se utiliza para, no solo, tiene dos funciones. Uno, describir cómo Dios participa en la historia, Él escribe la historia, y el libro de Hechos lo hace también. Por eso tuve esa lucha, porque el libro de los Hechos es eso, la forma en que Dios va escribiendo o va dirigiendo la historia. Pero por el otro lado, en el Antiguo Testamento, también va utilizando la historia como un anticipo de lo que viene, y hablando particularmente, ¿no?, de la venida de Jesús. Muchas cosas en el Antiguo Testamento vienen a ser tipos de Jesucristo. Entonces, de ahí lo de profético, ¿no? Anuncia la venida de Jesucristo. En el libro de los Hechos ya no habla tanto del futuro, sino de lo que Dios está haciendo, ¿sí?, de una manera continua. Entonces, me resistí un poquito a usar profética. Más adelante voy a utilizar otro término, pero no podía dejar usar este término profética. ¿Cuál es el énfasis en esta expresión? El énfasis es que Dios va escribiendo la historia, Dios va hablando a la humanidad, ¿sí? Y de ahí lo de narración profética. No es una historia en cuanto a sucesión de hechos, sino una historia que nos cuenta cómo Dios está obrando en la vida de la humanidad a través de su pueblo, a través de su iglesia. Y bueno, aquí es donde vamos a estar viendo algunos textos. Pero bueno, dice aquí, vamos al texto relevante. Pero seréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El personaje principal en toda esta narración, en todo este tratado, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien viene a la vida de la iglesia y es quien dirige a la iglesia. Acabamos de leer ahí en Hechos 16, 10, Hechos 16, cómo el Espíritu Santo impide al apóstol Pablo predicar en ciertos lugares, luego le da una visión y le indica que debe ir a predicar a Macedonia. Pero no es la única vez, ya desde
los primeros capítulos, es el Espíritu Santo quien llena a los creyentes y estos empiezan a predicar la palabra de Dios. Es el Espíritu, a través del Espíritu Santo, que empiezan a hacer maravillas y señales, empiezan a sanar a las personas y empiezan a predicar con autoridad. Entonces, es el Espíritu Santo quien lleva toda esta historia. De ahí que el término que yo quería utilizar es narración teleológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una historia dirigida, ¿sí? Tiene un propósito. La idea de teleológica es que es una narración que es escrita con propósitos específicos. No es contar por contar, no es por contar por entretener, ni siquiera es contar por informar. Es contar algo, dar testimonio de algo que está pasando, pero porque a través de esa historia, esa narración, quiero que comprendas ciertas cosas, ¿sí? Y una de esas cosas es que es el Espíritu Santo quien está obrando, ¿sí? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Entonces, ya en este verso, que es el verso, ¿qué es? Ayúdenme, 6, 8, no le puse el verso. Hechos 1, 6, ¿sí es 6? Se me olvida. No, el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el 8. Muy bien, gracias. Es el 8. Sí, es un texto muy conocido, pero pues luego se me olvidan a mí los textos, las referencias. Entonces, ya desde aquí nos está marcando varias cosas, ¿sí? Cómo el Espíritu Santo guió a la iglesia desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Entonces, hay un propósito, ¿sí? Que queremos contar cómo la iglesia se extendió, cómo el evangelio llegó hasta lo último de la tierra, pero llegó porque así estaba decidido, planeado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue guiando, de ahí lo de teleológico, ¿sí? El Espíritu Santo lo guió. Entonces, todo lo que te voy a contar no es obra, no es un accidente, es la acción de Dios, ¿sí? Es la acción de Dios. Vamos a hablar, utiliza dentro de esta narración teleológica, utiliza, por ejemplo, el don de lenguas como una señal de inclusión cada vez que se traspasa una frontera racial. Por ejemplo, vamos a ver aquí en Jerusalén, en el 2:4, podemos leerlo, alguien lo tiene a la mano, que lo lea, no lo vamos a presentar. Hechos 2:4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien. Entonces, el don de lenguas es una señal de inclusión. En esta primera ocasión que el Espíritu Santo desciende sobre los que se encuentran ahí, el evangelio es predicado en al menos 13 dialectos, 13 idiomas distintos. Los que escuchan son judíos, sin embargo, han nacido en el exilio. Se mencionan muchos lugares, son regiones, por cierto, no son lugares, son regiones, y dentro de esas regiones pudieron existir otros dialectos, otros idiomas, pero por lo menos hay 13 nacionalidades representadas, 13 lenguas representadas, por lo menos. Pero es una manera en la cual el don de lenguas es una señal de inclusión. Y así cada vez que se traspase una frontera racial, el don de lenguas se va a manifestar. En toda Judea, el texto, en Samaria, Judea son también judíos y hablan el mismo idioma. En Samaria, 8, 14, 18. ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. Hechos 8, 14 al 18. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido,
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Es del 14 al... Ahí puedes dejarlo. Okay. Ahí puedes dejarlo. Lo que nos interesa es precisamente ese aspecto de que en Samaria se empieza a predicar la palabra de Dios, creen, son bautizados, pero no desciende sobre el Espíritu Santo, sino hasta que vienen y oran por ellos. Les imponen la mano, oran por ellos, el Espíritu Santo desciende y ellos empiezan a hablar también en lengua, ¿sí? Entonces, esa es la evidencia. ¿Cómo saben que el Espíritu Santo descendió? Porque también empiezan a hablar en lenguas. No lo dice de esa manera explícitamente, pero es la manera llamativa, lo que ocurrió en Pentecostés en Jerusalén es lo mismo que va a empezar a ocurrir cada vez que el evangelio rompe una barrera. Sí, en ese caso Samaria, recordemos que judíos y samaritanos no se pueden ver y era necesario restaurar esa línea, porque a final de cuentas los samaritanos son familia son parte de Israel, que en un momento dado de la historia son segregados, son separados y forman su propia fe, desarrollan su propia fe, pero entonces es necesario reintegrar, incluir, y para eso es necesario que ocurra exactamente lo mismo que ocurrió en Jerusalén en Pentecostés. Entonces el Espíritu Santo desciende y ellos empiezan a hablar en lenguas, aunque explícitamente no lo dicen, ¿sí? Vamos al siguiente, que es hasta lo último de la tierra, en Hechos 10:46 y luego 19:5 al 7. 10:46. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Muy bien, ¿qué ocasión es esta? Si mi mente no anda mal, estamos hablando de Cornelio, ¿sí? Otra barrera racial es rota, ahora va a los gentiles, el evangelio va a los gentiles. El apóstol Pedro, Dios le da una visión para darle a entender que no puede hacer acepción de personas y que debe de acompañar a las personas que le van a buscar. Tocan a la puerta, le enteran que vienen a buscarlo porque un ángel se le ha aparecido a Cornelio y le ha dicho que vaya por él y les acompañe. Pedro va, predica la palabra, ora por ellos y el Espíritu Santo desciende y empiezan a hablar en lenguas, ¿sí? Entonces la norma es esa. Cada vez que se rompe una barrera racial, cada vez que se avanza en ese propósito que Dios tiene de llegar a todas las naciones, el Espíritu Santo se manifiesta a través del don de lenguas, que no es otra cosa que hablar en un idioma que es conocido, que a lo mejor no lo sé hablar, sino que por eso es un don, porque empiezo a hablar, pero y la otra persona que habla ese idioma, ese lenguaje, lo entiende perfectamente, entiende el evangelio perfectamente. Entonces, dentro de esa narración teleológica, narración dirigida o historia dirigida, ya no sería narración, sino esa historia dirigida, el don de lenguas es una señal, sí, es una señal de inclusión. Como es una señal también las maravillas que los apóstoles realizan. En esta, que es ahí donde vamos, las señales, prodigios y maravillas son la evidencia de que los creyentes hablan de parte de Dios. Entonces vamos a ver esos pasajes. En Jerusalén 2:43, ¿qué dice? ¿Hechos? Sí. Yo tenía el 19 del 5 al 7, no sé si... ¿Cuál? El anterior. El 19 del 5 al 7. Es que el anterior eran dos pasajes. Y yo vi a uno. Permítame. 2:43, vámonos en orden primero. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ok.
Entonces ahí está. Esas señales vienen y son evidencia de que Dios habla de parte de ellos. En Judea, en Samaria, 8:6 también se menciona. 8:6. El pasaje que mencionaste, si Abraham, es 19, ¿verdad? Lucas 19. Sí. Ok, vamos a ver más adelante. Primero vamos a Samaria. Samaria 8:6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ok, pues volvemos otra vez. A la predicación la acompaña la realización de señales, prodigios, maravillas. Hasta lo último de la tierra, 14:3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, conociendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ahí está. Y aquí es explícito, ¿no? Testificando, o sea, de que se reforzaba el mensaje a través de la realización de señales y prodigios. Abraham, el texto que tienes, ¿puedes leerlo? 19, no sé qué. No es que era del anterior, de lo de las lenguas. Perdón, no te entendí, discúlpame. A ver, léelo, ya. Discúlpame, no te entendí. Yo ya había avanzado. Déjame, es que también ya me había movido. Se le perdió el 19 que... Sí, porque ya le seguimos y dije, no, pues ya me olvido de eso. No, ya me moví. Digo, a menos que le regreses para ver qué lectura era. Pero yo ya lo dejé atrás también. ¿Venía aquí? No, sí, atrás. Ahí, 19, 5 al 7. 19, 5 al 7, por favor. 19, 5 al 7, Sí, dame un gracias. segundito. Ok, 19, 5 al 7 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Está hablando de quiénes? Está hablando de Pablo en Efeso. En Efeso. Ajá. En Éfeso, es donde llega Apolo, ¿o no? No. Dice, sí, en tanto que Apolo estaba en Corinto, Okay. Pablo fue a Efeso, y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ajá. Entonces les dijo, entonces pues, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Okay. Y él dijo, Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y lo ya dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Muy bien. Entonces, aquí está. Entonces, le decía, cada vez que se rompe una barrera, el don de lenguas se manifiesta. La venida del Espíritu Santo y el don de lenguas. Entonces, existen estas, ¿cómo podríamos decir? Señales o hitos en la historia que incluso van marcando, por eso lo hice con toda esta intención de seguir este esquema de Jerusalén, Judea, Samaria, es el último de la tierra, porque es algo que va repitiendo. De hecho, se convierte en un bosquejo de cómo el evangelio va extendiéndose poco a poco. Utiliza, entonces por eso utilicé este mismo esquema. El tiempo se nos va y vamos a dejar aquí esta lectura porque hay muchos otros pasajes que es para lo que sigue, ¿no? Y es aquí, en este otro pasaje, donde yo llego a la conclusión que el libro de los Hechos está dirigido a Teófilo, que es o un funcionario que tiene la capacidad o que va a juzgar al apóstol Pablo o que incluso lo puede llegar a defender, porque Lucas le está dando herramientas, ¿sí? Y lo vamos a dejar pendiente, pero los creyentes son respetuosos de las leyes romanas.
Los infractores son todos aquellos que se oponen al avance del evangelio. Entonces, cuando está hablando de las leyes, los cristianos, los creyentes, son puestos en el libro de Hechos. No estoy diciendo que sea falso, pero personas que son respetuosas, pero los que son infractores realmente son los otros. Y bueno, hay toda una serie de textos que no vamos a ver ahorita, ya no nos alcanza el tiempo, pero vamos a estar revisando esto. Y vamos, aquí hay una argumentación, ¿sí? Lo que se está poniendo aquí, entonces, no es solo una narración de hechos, sino una argumentación o una narración que sirve como argumento para la defensa, ¿ya? Pero bueno, estos textos los vemos porque ya son las 10:29 según el reloj. Continuamos. Continuamos próxima semana con